En un mundo tan globalizado como el que tenemos hoy en día, las barreras del lenguaje siguen presentando un desafío en términos de comunicación. No puedo viajar a otro país y esperar entender a todo de forma inmediata. Pero cuando viajamos vemos que todos interactúan con computadores. Se utilizan tanto de forma recreativa como para el trabajo o en todas partes del mundo. ¿Acaso esto entiende todos los idiomas? ¿O será que este maneja su propio lenguaje? La respuesta comienza en los años 80, época en la cual ocurre un par de cosas interesantes entre dos pioneros de la industria informática, Intel e IBM. Intel se retiraba de la producción de chips de memoria y se reinventaba como fabricante de microprocesadores. Y a su vez, IBM se encontraba haciendo incursión en el mercado de computadoras personales, PC. Y aquí es donde ocurre algo sumamente interesante dentro del equipo de desarrollo de IBM. Y fue que por primera vez decidieron romper con la tradición de hacer las soluciones completas de forma interna y optaron por subcontratar la mayoría de piezas de su primer modelo. Dentro de todo el espectro de microprocesadores, aquel que IBM decidió utilizar como el cerebro de su máquina fue el Intel 8086, desarrollado por Intel. Aquí es donde ocurre algo sumamente interesante. IBM consideraba riesgoso tener una única empresa que fabricara sus microprocesadores, por lo cual solicitó a Intel que consiguiera un segundo proveedor. Así fue como esta se le acercó a Advanced Micro Device, o como es más conocida, AMD. Este contacto generó que en 1982 ambas empresas firmaron un acuerdo de intercambio de tecnología, el cual no duró mucho tiempo, pero sí el suficiente para que ingenieros de AMD fueran capaces de replicar su propio procesador x86 utilizando ingeniería inversa. Esta decisión conllevó un largo juicio por plagio, el cual terminó ganando AMD. Y sin saberlo, también fue el inicio de la competencia de dos grandes titanes que conocemos hoy en día, ya que si no lo sabías, nuestro mercado de microprocesadores de computadoras de escritorio se divide principalmente entre Intel y AMD. Pero, ¿qué fue exactamente este procesador que Intel vendió a IBM? Como bien se mencionó, este era el Intel 8086, de 16 bits, el primero de una familia de modelos que fue conocida más tarde como las x86. ¿Por qué recibieron esta denominación? Bueno, todo comenzó con el 8086. La siguiente generación fue el 8186 y así sucesivamente. La popularidad del Intel 8086 fue en gran parte gracias a la masividad y poder de mercado que tenía IBM en aquellos años. Esto hizo que Intel se volviese una norma en lo que a procesadores trataba. Es por esto que la arquitectura de este procesador es utilizada incluso hoy en día, con algunas variaciones, claro está, y es conocida como la arquitectura x86. Esta arquitectura, a pesar de tener su base hace más de 40 años, se ha mantenido en el tiempo. Esto se debe a que cada actualización es retrocompatible con los modelos anteriores. Por ejemplo, en la arquitectura x86-64, una utilizada el día de hoy, se basa en la clásica x86, pero con capacidad de 64 bits. Además, es capaz de correr programas de 32 bits, sin ninguna penalización. Por último, cabe mencionar que todo software de la época se podía ejecutar en el set de instrucciones de la x86, lo cual, eso añadido a su gran calidad-precio, ha hecho que se mantenga en la cima por tantos años. Ahora, ¿por qué se hace una analogía a un lenguaje cuando a esta se le llama arquitectura? Porque, siguiendo la analogía, la arquitectura sería las palabras que dan cabida al lenguaje. Y entre más palabras o set de instrucciones abarca esta arquitectura, más complejo y extenso será este lenguaje. Esa es una de las razones de por qué la arquitectura x86 partió de una instrucción de 16 bits, y hoy en día son de 64 bits, la extensión creada por AMD, compartiendo la licencia con Intel. ¿Y cómo es este lenguaje? Para responder a esta pregunta se utilizará la ISA o conjunto de instrucciones x86-64 de Intel, también conocido como Intel 64. Este puede recibir hasta 15 bytes, incluso cuando cada instrucción solo puede procesar 8 bytes. Esto es debido a que utiliza pipeline, por lo que puede ejecutar dos códigos de forma paralela. Acá se puede observar el data coding, que muestra cuántos bytes soporta cada segmento de la instrucción. Esto no tiene una cantidad fija, debido a que según el prefix y el opcode, estos toman diferentes largos. Por esta razón, estos dos son los más importantes. También es importante mencionar que existen algunos bits reservados, como por ejemplo el Legacy Mode, que como se mencionó anteriormente, el Intel 64 tiene retrocompatibilidad con software de 32 bits, sin ninguna penalización, y este es el modo que lo activa. ¿Qué tantas instrucciones puede tener esta ISA? Eso es algo bastante complejo que decir. Un estudio de la Universidad de Nebraska en Omaha llegó a la conclusión que puede tener estas instrucciones según sus bytes en opcode. Cabe mencionar que este informe da un resultado aproximado. Solo lo utilizaremos como referencia para dimensionar la capacidad de Intel 64. Como se ve, el máximo es de 6 bytes,
porque como se mencionó antes, este puede recibir dos instrucciones paralelas de máximo 3 bytes en su opcode, siendo el máximo una cantidad absurdamente grande, lo que se presume que es suficiente para cualquier tipo de software que se quiera implementar. Con todos estos beneficios de pipeline, ¿podríamos catalogar que esta arquitectura es RISC? No. ¿O acaso, por tener muchas instrucciones, quiere decir que es CISC? Para resolver estas dudas, recordemos rápidamente lo que significa. RISC proviene de Reduced Instruction Set Computing, es decir, instrucciones sumamente cortas que pueden ejecutarse en periodos de tiempo muy cortos. Las tareas simples tienen tiempos de ejecución ínfimos, pero para tareas un poco más complejas, la cantidad de instrucciones aumenta exponencialmente. Por su parte, las arquitecturas CISC, Complex Instruction Set Computing, se caracterizan por incluir soporte para instrucciones mucho más largas, a costo de tiempo de ejecución un poco más largos si se comparan con la arquitectura RISC, pero sin duda alguna, brilla cuando tienen que ejecutar tareas más complejas. Por lo mencionado anteriormente, la ISA x86-64 bits es una arquitectura CISC, pero esta arquitectura es estrictamente CISC. Bueno, si se debe encasillar en qué lado pertenece, la respuesta debería ser sí, pero hoy en día la línea entre estos dos se hace difusa, ya que utiliza efectivamente una implementación CISC, ya que esta trabaja con un número extenso de instrucciones y bastante complejas. Pero aquí está la trampa, es que estas son divididas en cargas más livianas, como se utiliza en la implementación RISC. Esto conlleva a que tenga bastantes registros para asemejarse a la implementación RISC. Como acá se observa, posee grupos de 16 registros para propósitos generales, y estos registros tienen bastantes tamaños, desde 64 bits hasta 8 bits, siendo estos últimos los que caracterizan la implementación en RISC. ¿Y entre AMD e Intel, cuál es mejor? Bueno, responder esta pregunta puede llegar a ser algo ambiguo, ya que depende mucho del rango de precios o la gama de procesadores de la cual se esté hablando. Además de que depende mucho del tiempo en el cual se evalúen estos procesadores. Por ejemplo, AMD podría lanzar al mercado un procesador excelente el día de hoy. Sin embargo, en un plazo de quizás 2 meses, Intel podría lanzar un procesador incluso mejor, ya que como sabemos, la electrónica hoy en día evoluciona de forma muy rápida. Es por esto que para realizar una comparación justa, vamos a realizar un total de 2 comparaciones. La primera será entre los 2 procesadores más cotizados durante el 2019, mientras que la segunda será entre los 2 procesadores más potentes lanzados al mercado durante el 2020, siempre asegurando que estos mantengan un rango de precios similar entre ellos. En la primera comparación se eligió como referencia por parte de AMD el Ryzen 5 3600, ya que, según Amazon, este fue uno de los procesadores más vendidos durante ese año. En su contraparte, tenemos el Intel Core i5 9500, ya que ambos fueron lanzados al mercado el segundo cuatrimestre del 2019, y su precio inicial fue de aproximadamente $200. En las siguientes tablas tenemos comparaciones de benchmark entre estas dos, pero antes de poder analizar bien estas tablas, repasemos un par de conceptos básicos que nos ayudarán a entenderla un poco mejor. En primer lugar, tenemos los núcleos, que son los encargados de las instrucciones, es decir, son aquellos que leen, decodifican, ejecutan y escriben, y para complementarlos tenemos los hilos, que en palabras simples vienen siendo los hilos de ejecución, y mientras más de estos tengamos por núcleo, más provecho le podemos sacar a este. Ahora, volviendo a la tabla, notamos que Ryzen tiene 6 núcleos y 12 hilos, mientras que Intel tiene 6 núcleos y 6 hilos. Esto es claramente una ventaja para AMD, pero ¿por qué se produce esta diferencia? Esto se puede deducir viendo la litografía, es decir, el tamaño de los transistores CMOS que se utilizan. Notamos que los de Ryzen son de 7 nanómetros, mientras que los de Intel son de 14 nanómetros. Notamos que la litografía utilizada por Ryzen es el doble de pequeña que la utilizada por Intel, y esto es lo que permite que tengan el doble de hilos en la misma cantidad de espacio. Ahora pasamos a la velocidad de los procesadores, y aquí ocurre algo simpático. Mientras que Ryzen tiene un mejor clock base, Intel destaca porque tiene un mejor clock a máxima potencia. Ahora pasando a caché, notamos que tienen la misma cantidad de espacio en L1, no así en L2 y L3, en donde AMD es claramente superior al tener mayor espacio. ¿Esto quiere decir que sea mejor? No necesariamente, pues Intel utiliza la tecnología de Smart Caché, en donde utilizando una menor cantidad de espacio se puede ser igual o incluso más eficiente que una de tamaño superior. Al tener esta nueva tecnología no nos es fácil declarar a uno mejor que el otro revisando solamente el tamaño, sino que deberíamos revisar las velocidades efectivas de caché de cada uno, información que lamentablemente este benchmark no nos provee. Finalmente, ¿quién es mejor? Para tratar de responder a esta pregunta analizaremos 2 tipos de situaciones: aquellas tareas que requieran de un solo núcleo, tareas single core, o aquellas que requieran de múltiples núcleos, tareas multicore. Se hace de esta forma ya que esta es la principal diferencia que existe entre ambos procesadores, ya que como vimos anteriormente, Intel Core tiene una mayor velocidad a máxima potencia,
la que junto a su tecnología de Smart Caché la vuelve sumamente eficiente para tareas de un solo núcleo. Mientras que en el caso de AMD puede sacar mucho más provecho en tareas que requieran de múltiples núcleos, ya que puede sacar partido de sus múltiples hilos y sus cachés de tamaño superior. Lo anteriormente mencionado es ratificado por múltiples benchmarks, y no es fácil declarar un ganador, ya que la eficiencia de uno u otro procesador va a depender del uso final que se le quiera dar a estos. Hay un último detalle a mencionar, y es que Intel Core viene con gráficos integrados, mientras que Ryzen no. Si bien este detalle no afecta el rendimiento, es algo que igual se debe considerar. Para esta segunda comparación, analizaremos los procesadores más potentes lanzados en el 2020. Por un lado tenemos el AMD Ryzen 9 3900 XT y por otro lado el Intel Core i9 10900K, los cuales fueron lanzados al mercado a partir del segundo cuatrimestre del 2020. Actualmente lo podemos encontrar a un valor de $515 en Amazon. Para comparar estos procesadores utilizaremos distintos benchmarks. Comencemos a analizarlos. La primera diferencia es que el procesador Ryzen posee 12 núcleos y 24 hilos, mientras que el de Intel posee 10 núcleos con 20 hilos. Al igual que en la comparación anterior, la diferencia de núcleos e hilos se debe a la litografía utilizada por estas empresas. Intel utiliza transistores de 14 nanómetros, versus los 7 nanómetros por parte de AMD. Otro de los aspectos esenciales de un procesador es su frecuencia. Siguiendo la tónica de la comparación anterior, AMD tiene una mejor frecuencia base, mientras que el Intel tiene una mejor frecuencia máxima. Y tal como pasó anteriormente con la caché, el Ryzen 9 posee más memoria caché que el Intel Core, mientras que este último posee Smart Caché, siendo más eficiente. Estos, cuando son sometidos a prueba de punto flotante entero, con un enfoque en consumidor promedio, notamos que el procesador de Intel supera en todos los casos a la propuesta de AMD, teniendo un promedio un 11% de mejor rendimiento en todos los casos. Sin embargo, cuando son sometidos a esta misma prueba, pero con el enfoque servidor de múltiples núcleos, el procesador de AMD tiene un desempeño superior en un 7%. Además, el procesador de Intel viene con tarjeta gráfica integrada, la Intel UHD Graphics, mientras que AMD no tiene. Otra diferencia importante entre estos es el TPD, o el Thermal Design Power, siendo de 25 watts por parte de Intel versus 105 watts de AMD, lo que quiere decir que en situaciones de su intenso, la temperatura del procesador de AMD será menor que el procesador de Intel. En esta situación, notamos que claramente el procesador propuesto por Intel supera la propuesta de AMD, tanto en workspace como en gaming. Eso no quiere decir que el procesador de AMD sea malo, por el contrario, este se destaca en procesos que exigen máximo rendimiento del procesador con todos sus núcleos, tarea que incluso dentro del mundo del gaming no suele ser recurrente. Como conclusión, si se trata de elegir alguno de los dos, dado que ambos se manejan en el mismo rango de valores, la balanza se decanta por el lado del procesador de Intel. Ya finalizadas estas comparaciones, notamos que las diferencias no son abismales, sino que son expuestas cuando los procesadores se ven sometidos a una u otra tarea. Es importante estar informado respecto a las capacidades de los procesadores, ya que la eficiencia de estos dependerá del uso que queramos darle, y también de cómo éste interactúa con el resto de componentes del equipo, tales como la tarjeta gráfica o la memoria RAM, ya que una mala elección de estos podría limitar la eficiencia de nuestro procesador. Dentro de todo, este tópico es igual de interesante por todo el contexto histórico que lo rodea. De no haber sido por IBM, probablemente Intel tendría el monopolio de las arquitecturas x86, pero si hubiese logrado la extensión x86-64 sin la intervención de AMD, ahora que comprendes un poco mejor de lo que de arquitectura se trata, ¿podrías interpretar las especificaciones de tu ordenador? Por último, les recordamos que todas las fuentes utilizadas para la realización de este video los podrán encontrar en la descripción del mismo. Espero que hayan disfrutado y hasta la próxima.